Hermanos, oremos al Señor. Padre bueno, Padre Santo, gracias por este momento que usted nos da, bendito Padre Celestial, de poder seguir revisando, estudiando, Señor, a nuestro entorno, la historia de la Iglesia y también la situación latinoamericana de hoy en día. Le pedimos, Señor, que usted pueda ayudarnos, Señor, en que todo lo que podamos decir sea justo, tampoco prejuicioso, Señor, pero con el propósito también de buscar la perfección y el cuidado de su iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando, ¿cierto?, de uno tal vez de los exponentes más conocidos, totalmente conocido, ¿cierto?, del ambiente latinoamericano, que es Gigi Ávila, ¿cierto? Estuvimos hablando de él, estuvimos hablando también de su relevancia y su aporte en su teología, en la teología pentecostal, ¿cierto? Que en estricto rigor identificamos a Gigi Ávila como un neopentecostal, pero con tintes clásicos, ¿cierto? Más clásicos que neopentecostales, pero en estricto rigor no sería el mismo pentecostalismo de a principios del siglo XX. Y como vimos, ¿cierto? Estuvimos viendo respecto a algunas costumbres muy, muy comunes de esa época, como el lavado de pies, el concepto de cobertura espiritual. Estuvimos viendo sobre las danzas, las prácticas de desmayo, ¿cierto? De este tipo de cosas. El ungimiento de objetos, ¿cierto? Estuvimos viendo todas esas prácticas. Hermano, vimos tal vez lo más relevante, porque si vemos uno por uno, estuviésemos prácticamente toda la tarde viendo estas prácticas que están impregnadas, ¿cierto?, en el movimiento neopentecostal y también hoy en día el pentecostalismo como tal, el ayuno, ¿cierto?, el ungimiento de aceite, entre otros. Pero el día de hoy vamos a ver que efectivamente todo tiene su fin, ¿cierto? En el año 2013 este hombre, Gigi Ávila, ¿cierto?, el pastor Gigi Ávila, falleció. Y esto, hermano, también es como una lección que podríamos sacar un poco analizándolo desde ya. Estuvimos hablando día con el hermano Renato que creo que son esta semana o la otra cumplimos 100 clases, pastor. Es decir, que si lo dividimos serían aproximadamente como 2 años y un poquito más, que coincide con enero de 2023, que iniciamos el tema de la historia de la iglesia. Y durante todas estas clases, hermano, nos hemos dado cuenta de algo, de que las doctrinas o las enseñanzas siempre llegan a su fin cuando no son materializadas, cuando no son documentadas, ¿cierto? Y lo que sucede, ¿cierto?, en este caso, como Gigi Ávila, ¿cierto?, murió, prácticamente el movimiento de estas cruzadas, ¿cierto?, y de lo que su enseñanza, en este caso, impartía, también menguó. Ya no volvió a ser el mismo ese ministerio de milagros, ¿se recuerda? No volvió a ser el mismo. Con la muerte de él no floreció. Y de hecho lo que sucedió que ciertas iglesias que eran parte como el concilio o la confraternidad, ¿cierto?, de este hombre, se dividieron, tuvieron otras expectativas congregacionales y finalmente simplemente pasó a ser como Gigi Ávila una marca, como más que nada ya no es como un ministerio visible, sino que pasó a ser como una herencia, ¿cierto? Una herencia doctrinal. Pero, ¿por qué el propósito de hablar de este hombre? Porque antes de esto falleció en el 2013, pero ya años anteriores en todas las iglesias evangélicas pentecostales estaba infiltrándose justamente lo nuevo, lo llamativo, la teología neopentecostal estaba tomando ya muchísimo avance. Las iglesias que eran consideradas como clásicas pasaron a ser más contemporáneas. Entonces, el pentecostal tuvo que enfrentarse como nuevamente a este posmodernismo, ¿cierto?, a causa de los avances tecnológicos y también el avance propiamente de las personas. Ya no eran personas no letreadas, ¿cierto?, que no sabían escribir ni leer, sino que eran personas justamente que ya estaban siendo con más capacidades. La gente empezó a leer, los niños, ¿cierto?, de muy pequeños, con colegiaturas completas, ¿se dan cuenta? Entonces el desafío
del movimiento pentecostal fue más amplio, pero hubieron infiltración en el movimiento que justamente es como lo que creería yo que gran parte de las iglesias de este tiempo han vivido, ¿cierto? Algunos lo han identificado, algunas tal vez los han podido, ¿cierto?, lidiar con esto, pero en realidad es una realidad que se sentó en Latinoamérica, que es el Evangelio probablemente de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad, ¿cierto?, ha ganado un terreno en muchas congregaciones a nivel mundial. Esto no tiene que ver con Latinoamérica por simplemente el hecho de ser Latinoamérica, hermano. Esto fue disparó para todos lados. Esto cruzó continentes, mares, televisión, internet, radio, ¿cierto? Se impartió por todos los lugares. Recuerdo cuando estaba muy pequeño que en la radio ya escuchaba mensajes respecto a la segunda fe. Si tú lo crees, se hace tangible como prácticamente una metafísica. Pero recuerdo son mensajes muy sutiles que muchas radios impartían. El mensaje de la prosperidad estaba infiltrándose en todos lados y muy pocos se daban cuenta. Los que se daban cuenta más que nada era justamente la gente más adulta del movimiento, que ellos sí recibieron, ¿cierto?, los primeros pasos del pentecostalismo y escuchaban otro mensaje. Esto no era el mensaje que ellos escucharon cuando se fundaron las iglesias, ¿se dan cuenta? Entonces por eso tenemos que hacer esta distinción de que el pentecostalismo clásico es una cosa y el neopentecostalismo es otra, que puede tener relación una con otra, pero en realidad son dos caras totalmente distintas y por eso es muy necesario hacer esa distinción. Los predicadores impulsaban el movimiento de la prosperidad, como en este caso Joel Osteen, conocido también este hombre, Benny Hinn, que lamentablemente siempre mi hermana Isabel nos saca siempre a luz a ciertos exponentes que ya conocía, ¿cierto? Cash Luna, de los más conocidos dentro del movimiento, y Guillermo Maldonado, que ya, de hecho, hasta el día de hoy ha permanecido, ¿cierto? Pero son claros hombres, lobos vestidos de ovejas, ¿cierto?, como nosotros ya lo hemos identificado. Y tiene una influencia gigante, hermano, ni siquiera ustedes se pueden dar cuenta de eso. Son mega iglesias, nuestra iglesia prácticamente es ni siquiera una cuarta parte de lo que ellos tienen, hermano. Mega iglesias donde prácticamente son malls. Una mega iglesia se parece mucho al Costanera Center, hermano. No sé si alguna vez fueron al Costanera, algún hermano. Así son las mega iglesias, hermano. Son terriblemente, adentro tienen tiendas. Entonces es álgido. Y no el problema de la infraestructura y la cantidad, hermano, de personas, sino que el cuidado de las ovejas. Cómo llegan los pastores a tener el cuidado de la cantidad de personas que hay. Por eso, generalmente en este tipo de iglesias se genera esta rotación de personas que son visitantes, se congregan, pero nadie se da cuenta. Es tremendo y muy triste la realidad que sucede en este tipo de iglesias. El sacrificio, el arrepentimiento, el retorno inminente de Cristo ya quedó atrás. Es un mensaje en el Evangelio de Prosperidad, ¿cierto? Ya es un mensaje muy arraigado al al pentecostalismo clásico, quedaron totalmente atrás. Ahora los creyentes estaban buscando mensajes que solucionaban problemas cotidianos, como por ejemplo las finanzas, la pobreza, la enfermedad y sobre todo las relaciones personales, la depresión, las enfermedades, ¿cierto?, respecto a la salud mental. Todo este tipo de cosas, porque prácticamente el movimiento de la prosperidad pasó a ser como una especie de consultorio, ¿cierto? Una especie pasó a ser un consultorio que más que iglesia, ¿se dan cuenta? Que buscábamos soluciones ahí. Bueno, el Evangelio de Prosperidad ha logrado adaptarse a la cultura moderna prácticamente, como hoy en día vemos, ¿cierto? El consumismo está totalmente arraigado a la sociedad. Consumir, la austeridad ya no es tema, tiene que haber abundancia. No puede haber personas sin un auto, no puede haber personas sin un televisor dentro de las casas, ¿cierto? Obvio que tenemos que tener un celular casi último modelo, ¿cierto? Ojalá un iPhone, ¿cierto?, de la última generación, ¿cierto? El iPhone 18, no sé cuánto lleva ahora. Se dan cuenta, ¿no?, de que esto tal vez esta posición cómica que pongo respecto al consumismo, hermano, es algo natural en el mundo. El mundo requiere, oye, ¿no te compraste el último auto? ¿No te compraste el último computador que salió? Toda esa cultura consumista
también arraigado en las iglesias, donde prácticamente, hermano, la cultura moderna se apoderó del movimiento, en este caso de esta iglesia, y la cultura moderna con el Evangelio de la prosperidad, utilizando técnicas de marketing, hermano. Ya no era un afiche, hermano, donde se recuerdan cuando estábamos viendo recién la foto de Whitefield, cuando él ponía un sermón, ¿cierto? Con una especie de enunciado respecto al título del sermón, con algunos comentarios y algunos extractos del sermón, y eso se impartía como publicidad. ¿Para qué? Para que la gente fuese a la iglesia a escuchar lo que Whitefield en ese momento estaba preparando para el día domingo, para el día del Señor. Pero austero, pues, hermano. Estamos hablando simplemente de una carta a mano, pues, o una imprenta con simplemente letras. Hoy en día no, el marketing, estamos hablando de redes sociales, ya la adaptación de los diseños gráficos, de las páginas web, pasaron a ser parte del ministerio de estos y ministerios serios, ¿cierto? De la prosperidad. O sea, estamos hablando de personas que prácticamente una empresa dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Mensajes motivacionales. Esto es prácticamente, hermano, la otra vez fui partícipe de un curso. No sé si alguna vez alguien ha cursado, valga la redundancia, un curso de coaching. ¿No? Se lo explico rápidamente. Coaching es generalmente hacen los CEO, que son como los gerentes generales de siempre las empresas, a motivar a su personal al objetivo de la empresa, como por ejemplo, comprométete, sé más puntual, no sé, y empieza a dar siempre ejemplo del éxito. Por ejemplo, no sé, el dueño de Cigdo Cooper, ¿cierto? El dueño de tal empresa y da motivación a las personas de que sigan sus sueños, un ejemplo. Esos son motivacionales. Y justamente el Evangelio de Prosperidad tomó esa misma posición. Ya no eran, hermanos, yo recuerdo que yo tenía como unos 10, 11 años cuando escuché ya que los pastores se le estaban diciendo coach. Entonces, como que los pastores ya prácticamente pasaron de moda, hermano. ¿Se dan cuenta? Yo esto no lo estoy diciendo que fue hace como 3 siglos atrás. Estamos hablando, hermano, hace 20 años atrás. O sea, estamos a la vuelta de la esquina. Tenía 10 años, así que ya calculen mi edad, ¿cierto? Pero sí, el marketing, mensajes motivacionales, una narrativa centrada en el éxito. Tú puedes. No hay ninguna barrera. ¿Quieres ser exitoso? Haz una empresa, sé emprendedor. Y esto también es una técnica, ¿cierto?, que ellos utilizaban. ¿Para qué? Para que los diezmos también fuesen aumentando, ¿cierto? No puede haber el Evangelio de Prosperidad una persona pobre, porque eso significa que no tiene fe. Hasta discriminador, hermano. Terrible. Y sobre todo la superación personal, pues, hermano. Hoy en día vemos, hermano, de que la superación personal es cómo se mide el éxito en la sociedad, es los lujos, ¿cierto? Si es que tienes una casa, tienes un auto, tienes una posición dentro de tu organización o tu trabajo bien llamativo o de autoridad, ¿cierto? O gerencial, y se manifiestan, no sé, vacaciones de lujo, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, hermano, pero la centralidad del Evangelio de la Prosperidad no es ir, hermano, a Cartagena. ¿Se dan cuenta, no? Tiene que ir mínimo, ¿dónde más? Cartagena de Indias, hermano. ¿Se dan cuenta? No podemos ir a Algarrobo, hermano, que es precioso, ¿cierto? No, tiene que ir al extranjero, a Brasil. A los cruces. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esa cultura tan moderna, tan consumista y impía, hermano, se filtró en las iglesias. Tener fe es tener recursos. Y ahí los ejemplos siempre se buscaban en el Antiguo Testamento con Jacob, con Abraham, ¿cierto? Y una sacada totalmente de contexto y de la enseñanza bíblica, hermano, de la ortodoxia bíblica. El gobierno de los 12. Yo, obviamente, que esta foto que saqué es a propósito, ¿cierto? Me imagino que cada uno de ustedes ya se dan cuenta quién es la persona que está arriba, ¿no? Pero el más chiquitito, así como bueno, a mi altura, es César Castellano. Él fue el fundador del movimiento G12.
pastor colombiano, y esto viene de la cuna colombiana. Mandamos un saludo a todos los hermanos colombianos y de que lamentablemente tuvieron que vivir esto, ¿cierto? Pero lamentablemente esto ocurrió en 1990, en el año, ¿cierto?, donde esta transición de lo análogo a lo digital, ¿cierto? Justamente ya este hombre emprendió esta doctrina, hermano, porque pasó ya a ser una doctrina, no solamente una visión. Ojo, de que aquí, esto es lo que acabo de decir respecto a la visión, ya estaba de moda, hermano. Ya no se hablaba de doctrina en las iglesias. Muchas veces, cuando una persona quería ser parte de la iglesia, hablaba con el pastor y lo primero que le preguntaba, pastor, yo quisiera saber la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos cristianos si queremos pasar o ser parte de una iglesia local, ¿cierto? Ahora la pregunta era, el pastor, o en este caso, coach, ¿cuál es la visión de la iglesia? Y ese concepto de visión está muy impregnado a todo esto, al movimiento de la cultura moderna, ¿cierto? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la posición, hermano? ¿Cuál es la dirección? La dirección es totalmente clara, la Biblia lo dice, y cuál es nuestro objetivo, la gloria y glorificar a nuestro Señor y predicar el Evangelio. Son objetivos bien claros, hermano, pero la gente necesitaba algo más, ¿se dan cuenta? Entonces prácticamente los pastores pasaron a ser como gerentes, hermano, de las iglesias. Y este hombre fue fundador de este movimiento, G12, así se llama, el gobierno de los 12. Hay algunos que, posiblemente más de algunos, conoce o sabe de qué se trata este tipo de cosas. A los hermanos que no, justamente esta presentación es para ustedes, porque algunos tenemos arraigados, ¿cierto? Sabemos y salimos de estos movimientos en cual son muy, pero muy perjudiciales para el pueblo de Dios. Bueno, el enfoque principal de este modelo es el crecimiento. Crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Correcto? Y a través de un método que se llama el movimiento celular o las células. ¿Le han escuchado alguna vez? ¿Y esto qué quiere decir, hermano? De que en las casas simplemente eran en las casas normales, comunes y corrientes, se juntaban ciertos hermanos y ellos tenían la misión de traer a más gente dentro de esa célula. Y después el domingo iban todos, se suponía, ¿cierto?, a la congregación en general. Entonces era una especie de estrategia en este caso en cadena, ¿cierto? Hay una película que se llama Cadena de Favor, hermano. No sé si alguna vez lo ha visto. Si usted hace un favor, si le hacen un favor, usted tiene que hacer 3 favores más a 3 personas distintas. Y así va. Es como muy parecido, ¿correcto? Bueno, este sistema pone mucho énfasis a la multiplicación, ¿cierto?, de líderes, sobre todo, y crecimiento rápido de las congregaciones utilizando un método de discipulado muy intensivo, al punto de ni siquiera estar esperando la conversión verdadera de la persona, pues, hermano. Aceptó a Cristo ya, adentro de la célula. ¿Se dan cuenta? Entonces, tremendo. G12 se centra más en la estructura organizacional, por eso les digo que se parece muy parecido a una empresa que el punto de vista tradicional de una iglesia. Más una empresa que una iglesia. Y de hecho, ¿cómo se mide el éxito de esto? El crecimiento numérico. Este es un cuadro, ¿cierto? La presentación que estoy mostrando ahí es extraída justamente de g12.org, ¿cierto? No se meta ahí, hermano. Capaz que le puede llegar un virus, no sé, cualquier cosa al computador. Pero es justamente esto. Y lo que en estricto rigor muestra la estrategia que, en este caso, este hombre, César Castellano, tomó como ejemplo los 12 discípulos, ¿cierto? Pero el problema no es eso, hermano. El problema no fue eso, sino que es justamente el enunciado principal que vamos a leerlo a continuación. La visión, ya se acuerdan ya, ¿no? La visión del gobierno de los 12 fue fruto de la revelación divina y la respuesta en un genuino deseo de alcanzar personas con el Evangelio. Hermanos, una pregunta, tal vez para ustedes.
¿Cómo mandó el Señor Jesucristo a los discípulos, cierto? Sabemos que fueron 12, sí. Lo llevó en dos en dos. Y con las dos modalidades de aplicar el Evangelio a viva voz, ¿cierto? Altavoz, como también a puerta. ¿Correcto? Y esa fue la estrategia bíblica. Y eso fue lo que el Señor mandó a hacer. No nos mandó a hacer a nosotros estrategias distintas. Porque intrínsecamente lo que este hombre está diciendo, de que la estrategia bíblica no es suficiente. Indirectamente. Porque en esta presentación él no lo dice. Pero al no estar conforme, es lo que está diciendo de que no está funcionando lo que Cristo mandó a hacer. ¿Se da cuenta? Bueno, las iglesias generalmente están como en esta imagen que estoy mostrando, muy gigante, muy grande, hermano. Y las señales siempre son, es una muestra del favor de Dios. G12 se basa en el crecimiento de la iglesia y la multiplicación de líderes y sistemas del liderazgo es muy crucial, es muy importante. En algunos casos, esta búsqueda de expansión rápida y éxito puede ser presentada como una señal a favor de Dios. Entre más rápida una congregación, en este caso de la noche a la mañana, si se llena es porque Dios está ahí. Sus métodos se basan en el número, el numérico matemático, ya que representa una evidencia de la dirección divina. Para el movimiento G12, la prosperidad no solo se basa en el bien material, sino que la cantidad de personas que se alinean a sus filas. Y esto tiene que ver con las megas iglesias. ¿Qué sucede con las megas iglesias, hermano? Y eso tal vez un paralelo a lo que nosotros la posición que tenemos en contra de las megas iglesias. El problema no es la cantidad de personas, hermano. Entre más personas vengan del evangelio es mejor. Y no estamos en contra de la posición numérica. Sino que, hermanos, si una iglesia en esa cantidad de personas, imagínense cuántos pastores necesitan. Son muchísimos, ¿cierto? Entonces, bíblicamente, si una cantidad de una iglesia es tan grande como esta, lo que necesita esa iglesia es plantar otras iglesias más. Y de que para que haya un control correcto y apropiado, planten más iglesias. Y también pongan más pastores. Pastores, no coachings. ¿Se dan cuenta? El problema no es el número, el problema es cómo se organiza la iglesia desde dentro. ¿Por qué? Porque al haber tal cantidad de personas, hermano, imagínense cada uno con $1. ¿Cuánta plata tenemos ahí? Y todo recae al único líder, que en este caso es César Castellano. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de ya, saquemos el calculador, hermano, porque nadie va a nos dan $1 ahí. Entonces ya la cosa pasa a se torna de otra manera. ¿Se dan cuenta? Ahora, precisamente, G12 no inventó, o César Castellano no inventó este sistema, hermano. Yo le he hablado respecto a los discipulados, el concepto de discípulo, le he hablado del concepto de célula y también yo le he hablado otro tema, bueno, no le he hablado, que en este movimiento se empezó aquí en Latinoamérica a escuchar conceptos como profeta y apóstol. Conceptos de que desde la era de la iglesia primitiva, desde la muerte de Juan, no se había escuchado el concepto de apóstol. Aquí empezamos nuevamente a escuchar esos conceptos de profeta y apóstol. Como que ya el ser pastor ya no era insuficiente, como que ya como ser pastor era prácticamente un líder de tercera categoría. Como que ya no la cosa que no estaba conforme con la posición de pastor, como que no era viable. Y así, bueno, le traje este cuadro, ¿cierto? Donde tenemos que G12 se alinea con 3 movimientos que dieron cabida al nacimiento justamente de G12. El primer movimiento es el movimiento celular, que no es exclusivamente de G12, sino que esto viene de David Yonggi Cho. Es un coreano, ¿cierto? De Corea, obvio. Y él
fundó, ¿cierto?, este movimiento, lo sistematizó. Vamos a verlo también en profundidad. El movimiento, hermano, también de discipulado, que son justamente estos caballeros que están ahí, muy bien vestidos, ¿cierto?, y simpáticos como se ven en la foto. Y el movimiento de discipulado, ¿cierto?, es también con el propósito de generar rápido a líderes. ¿Se dan cuenta? Y el otro movimiento, que posiblemente en alguna de las presentaciones anteriores de la historia del cristianismo lo comentamos, que se llamó el movimiento de la lluvia temprana. Perdón, el movimiento de la lluvia tardía y la reforma apostólica. Que eso también está en los años 50, hermano. 50, arriba de los 70 y creo que los 80 con, en este caso, David Yonggi Cho. Vamos a ver el Leader Rain Movement, ¿cierto? En este caso, el movimiento de la lluvia tardía. Surgió a finales de los años 40, 50 aproximadamente, en América del Norte. Nuevamente Estados Unidos sale al encuentro. Fue uno de los primeros movimientos dentro del pentecostalismo que promovió la idea de los ministerios apostólicos y proféticos. Y ellos decían que estaban vigentes aún, ¿cierto? Y esto, hermano, ojo, que no salió puntualmente de la calle Azusa. No salió del pentecostalismo clásico. De hecho, el pentecostalismo clásico no se atrevió a hablar de este tipo de cosas. Esto salió posterior. El pentecostalismo clásico que jamás habló respecto a los apóstoles y profetas. Sí hablaban respecto a los dones, ¿cierto? A lo que nosotros vemos como el continuismo que ellos abrazaban. Pero ministerialmente, los ministerios, ellos todavía afirmaban que habían, en este caso, pastores y maestros. Pero aquí estamos hablando de que en esta época estaban postulando de que los 5 ministerios del Nuevo Testamento, o sea, estamos hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? Ellos decían que todo eso estaba vigente hoy en día en nuestra era. Este movimiento afirmaba que Dios estaba restaurando todos los dones espirituales y los oficios ministeriales mencionados en el Nuevo Testamento, como ya hemos dicho, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fue muy influyente, también fue polémico y enfrentó oposición de las denominaciones pentecostales tradicionales, como por ejemplo la Asamblea de Dios. La Asamblea de Dios se opuso, que es la unión de todas las iglesias post Calle Azusa, la Asamblea de Dios muy conocida a nivel mundial, ¿cierto? Se opuso a este movimiento. Se opuso porque ellos veían de que ellos estaban ya pasando a una heteroortodoxia, ellos estaban pasando a otro nivel, ¿cierto? En este caso de enseñanza que no tenía nada que ver con la enseñanza bíblica, ¿cierto? Bueno, la Asamblea de Dios lo consideró, de hecho, ellos lo consideraron herético, el movimiento de la lluvia tardía. Bueno, también tenemos la nueva reforma apostólica, ¿cierto? Que esto fue más reciente, en la época de los 80 y 90. Y el concepto apóstol y profetas, como parte de, en este caso, el liderazgo eclesiástico, fue tomando mucha fuerza y aplicado por este movimiento carismático. El que vemos en este caso en la fotografía es Peter Wagner y otros líderes que ellos defendían, ¿cierto? Promovían la idea de que ellos estaban restaurando los ministerios apostólicos de la iglesia contemporánea con un enfoque en el establecimiento de una mayor autoridad. ¿Se dan cuenta? Es por eso que, y eso es muy práctico, tal vez jamás lo van a decir puntualmente, hermanos, pero el desprecio por el pastorado o por el ministerio pastoral lo encontraban insuficiente. Ellos necesitaban algo más arriba. ¿Y qué más arriba hay del pastorado? Lo apostólico y lo profético. ¿Se dan cuenta? De aquí viene y de aquí se alimenta y se impregna G12. Otro, hermano, el movimiento de discipulado o Shepherding Movement, ¿cierto? Bueno, este movimiento del discipulado fue iniciado por este grupo de líderes carismáticos, ¿cierto? No vamos a decir los nombres de cada uno, pero se le llamaban a ellos los 5 de Fort Lauderdale, a principios del año 70, ¿cierto?
Ellos buscaban abordar lo que en este caso veían como una falta de disciplina dentro de las iglesias locales, iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, y sobre todo con la dirección y rendición de cuentas. Entonces ellos veían que necesitaba la iglesia tener más control, y escuchen muy bien, tener más control de las personas. Entonces estos hombres sistematizaron este movimiento, ¿cierto? Bueno, y los líderes del movimiento creían que cada creyente debía estar bajo la guía, supervisión espiritual de un líder o mentor llamado pastor o supervisor, que en estricto rigor en la práctica suena bien y suena correcto, ¿cierto? Porque la función de un pastor justamente es supervisar, ¿cierto? Ahora, promovieron la idea de que cada creyente debía someterse voluntariamente a la dirección de un líder, y eso es también correcto, lo podemos ver de forma correcta, porque la sumisión que nosotros tenemos al pastorado, obviamente que es voluntario, nadie nos tiene con una pistola, ¿cierto?, a someternos a nuestra autoridad eclesiástica, obviamente de que al ser miembros de la iglesia, obviamente estamos afirmando esa autoridad. Ahora, el problema no fue esto, hermano, sino que el problema en el papel, ¿cierto?, en la teoría se ve bien, pero en la práctica habían bastantes problemas. De hecho, esta rendición de cuentas incluía decisiones personales, como el matrimonio, finanzas, incluso los cambios de trabajo. Y esto pasó a ser ya un control muy, pero muy excesivo de esta doctrina de que estos hombres, el movimiento de discipulado, empezó a tornarse. A medida que el movimiento se desarrollaba, surgieron quejas de que los líderes ejercían un control muy excesivo sobre las vidas personales de sus discípulos, tomando decisiones incluso hasta por ellos, o imponiendo reglas muy estrictas. Esto incluía detalles de la vida cotidiana, como con quién podían casarse, con quién debían gastar su dinero, y a qué actividades podían hacer. En muchos casos se acusó al movimiento de una manipulación emocional y un control espiritual. Los críticos del movimiento argumentaban que la estructura del movimiento, este discipulado, eliminaba la libertad personal y la capacidad de los creyentes para tomar decisiones independientes, lo que contradecía totalmente a los principios bíblicos. En 1976, Bob Mumford, uno de los que están dentro de la fotografía, emitió una disculpa pública por los errores del movimiento, especialmente por el control excesivo ejercido sobre los creyentes. ¿Le suena un poquito respecto a G12? G12 tomó la misma posición del control de personas, del control del discípulo. Rendir cuentas, hermanos, y ser supervisado por el pastor es totalmente bíblico. El pastor, en este caso, la posición pastoral, como la otra vez lo explicaba el pastor, creo que fue un día viernes, creo que sí, que él nuestro pastor decía de que él podía recomendarle cosas, podía instruirle, pero la decisión final es suya. Ahora, si usted comete el error, le decía el pastor, no venga después a que yo arregle el problema, ¿se recuerdan? No sé si alguno de ustedes recordaba. Pero eso es en pos de la libertad, ¿se dan cuenta, no? Pero aquí el movimiento G12 tomó un control de todo sus líderes, ¿cierto? No teniendo incluso hasta vida personal. Muchos testimonios, ¿cierto? Y muchas incluso evidencias muy de cerca que yo percibí, ¿cierto? Dentro del movimiento, que se metían, hermano, en los matrimonios, hasta la vida muy, pero muy personal, sin ningún tipo de permiso. Porque esto combinado con la cobertura espiritual, ellos, los líderes o los apóstoles o profetas de este movimiento, se creían padres y madres espirituales de las personas. Y como padre y madre, obviamente que nosotros vamos a corregir a nuestros hijos, vamos a tener el total control de ellos, ¿cierto? Y así es como las almas, ¿cierto? De estas personas que en este caso participaban en el movimiento, quedaban totalmente colapsados con el autocontrol, con el control que tenían de estos hombres, ¿cierto?
y también mujeres dentro del movimiento. Entonces es muy, pero muy crucial y muy necesario darnos cuenta de que no nació esto en G12, sino que esto viene de otro lado, ¿cierto? Y G12 lo tomó para sí, el movimiento de discipulado, ¿cierto? Vamos a terminar con esto. David Chong y Cho, él empezó con la visión que nosotros conocemos como la visión celular. No fue el movimiento G12. G12 nuevamente lo adoptó, ¿se dan cuenta? Lo heredó, por así decirlo. Y la visión celular tiene que ver justamente con el crecimiento de estos ministerios, un crecimiento totalmente rápido. Conceptos como de evangelismo de impacto. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ya lo escucho. Evangelismo de impacto quiere decir de que llegan a las personas de forma inesperada, ¿cierto? Y inmediatamente en sus filas, con una rápida predicación, ya tienen adeptos dentro del movimiento y ya harán parte de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es, como conclusión final, ¿cuántas personas dentro de este movimiento, que la próxima semana vamos a seguir viéndolo, cuántas personas de este movimiento realmente son convertidas? Entonces estamos enfrente de un problema de que esta megas iglesia está lleno de inconversos. Que incluso más de algunos, y yo diría, ¿cierto? Ya que el pastor estuvo con mucho porcentaje el día de hoy, yo diría que el 80% de esas iglesias no han escuchado el Evangelio. Y es tremendo, hermanos. Entonces, estamos enfrente de un problema. Ahora, otro comentario. Muchas iglesias históricas, muchas iglesias también pentecostales clásicos, muchas iglesias bautistas, de tinte bautista, muchos de ellos no se dieron cuenta del movimiento celular, del movimiento G12, y se infiltró en las iglesias. Al punto de que muchos de esos ministerios que fueron fundados por personas llenas del Señor, amantes de las almas y temerosas del Señor, hoy en día se transformó en verdaderamente iglesias que parecen cualquier cosa, discotecas, salas de eventos, pero menos una iglesia tradicional protestante evangélica. Y eso, hermano, es muy triste. Tengo justamente me llegó noticias respecto a ese punto, y una de las iglesias que yo también conocía, que no conocía su trasfondo, justamente esa iglesia, que obviamente no le voy a dar el nombre, hermano, por respeto también a ese ministerio, pero tuvo que cambiar de nombre porque ya no representaba el ideal o la doctrina que justamente su letrero decía decir. Y era bautista. Ya abrazó el movimiento G12. Hubo un quiebre en esa iglesia y nunca más fue la misma. Una iglesia histórica fundada por bautistas. Entonces, bueno, es así como es muy importante la doctrina, hermano. Es muy importante darnos cuenta, ¿cierto?, de lo que el pastor nos decía el día de hoy, el liberalismo, respecto a todo lo que vemos a través de estos estudios, porque es muy importante.